Ministerio de Restauración Familiar, Jesucristo Vive, a través de Conexión Fuerza Mexicana, le da la bienvenida a todos ustedes con el programa cristiano Sublime Gracia. Que Dios los siga bendiciendo. Los saluda su hermano y amigo, el pastor Carlos Vargas. En esta ocasión vamos a ver quién fue el que se presentó a Saúl, si fue el profeta Samuel o no. La palabra de Dios nos dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, versículo 10, así: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Padre Celestial, te sigo pidiendo la guía de tu precioso Espíritu Santo, Señor, para exponer este mensaje. En el nombre de Jesús. En toda la historia de Israel, el profeta Samuel es considerado como la figura más grande e importante entre Moisés y el rey David. Este vivió y fue sepultado en Ramá. Su madre Ana, en oración, pidiéndole al Señor, incluyó el voto de que lo entregaría al Señor para que le sirviera todos los días de su vida, y que no pasaría navaja sobre su cabeza. Esto último era la marca de los nazareos, que estaban especialmente consagrados a Dios. Así que conforme Samuel iba creciendo, era agradable delante de Dios y de los hombres. Durante mucho tiempo, Samuel fue reconocido como el profeta del Señor, siendo el último de los jueces. El pueblo de Israel, en su inicio, tuvo una forma de gobierno llamada teocracia. Esta forma de gobierno tenía una autoridad la cual procedía directamente de Dios, autoridad ejercida por sus ministros o voceros escogidos. Esta forma de gobierno duró alrededor de 1400 años, desde el Éxodo hasta Samuel. Este mismo gobierno teocrático volverá a ser implantado en Israel y en todo el mundo en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo durante el milenio, cuando Cristo gobierne a todo el mundo como Rey de Reyes y Señor de Señores, y luego este gobierno de Dios seguirá por toda la eternidad en esta tierra nueva. Samuel ejerció simultáneamente tres grandes oficios que había en el pueblo de Israel, como profeta, sacerdote y juez, y lo realizó con dignidad, corrección y sobre todo con el temor de Dios. En sus últimos días, él convocó al pueblo y los retó a que atestiguaran contra él, si en algo había defraudado a alguien. Y el pueblo, nos dice la Escritura, respondió: nunca. El salmista David señaló a Samuel como un hombre de íntima comunión y de una confianza grande en Dios. Dios mismo dio testimonio de cómo él honraba a Samuel. Eso lo podemos encontrar en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 15, versículo 1, que nos dice así: si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estuviera mi voluntad con este pueblo. Este gran varón de Dios ministró cerca de 47 años y murió a los 88 años de edad. Cuando Samuel envejeció, designó como jueces sobre el pueblo de Israel a sus dos hijos, Joel y Abías. Pero estos no, nos dice la Escritura, que no anduvieron por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia. Así que la ancianidad de Samuel y la perversión de sus hijos fue tomado como pretexto por los ancianos de Israel para solicitar un rey, pues le dijeron a Samuel: constitúyenos un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Esto fue solo un pretexto porque Dios podía resolver la situación de acuerdo a su voluntad teocrática. El desagrado de Samuel no fue causado por el hecho de que el pueblo lo creyera demasiado viejo y que sus hijos eran niños de sucederlo, sino porque pedían un rey, pues lo que él sabía claramente es que esto les produciría graves consecuencias morales y espirituales. Sus temores se vieron confirmados cuando el Señor les dijo: no te han desechado a ti, sino a mí, para que no reine más sobre ellos. Así que por instrucciones divinas, Samuel explicó al pueblo lo que significaba desechar el reinado de Dios, o sea, la teocracia, por el reinado de un hombre que viene siendo la monarquía. Samuel repitió a Jehová todas las palabras del pueblo y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Así que rechazaron el gobierno de Dios por el gobierno del hombre. Ahora vamos a ver cómo Saúl llegó a ser rey de Israel. En el primer libro de Samuel, capítulo 9, nos dice la Escritura que había un varón de la tribu de Benjamín, valeroso, el cual se llamaba Cis.
tenía muchos hijos, pero entre todos ellos había un joven muy parecido y que del hombro para arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Entonces Cis, el padre de Saúl, le dijo que tomara a un criado para que salieran a buscar las asnas que se habían perdido. Enseguida Saúl partió con su criado a buscar las asnas, pero no las hallaron. Entonces el criado le sugirió a Saúl que fueran a ver al profeta Samuel para que les dijera dónde estaban las asnas, porque todo lo que él dice acontece sin falta, le dijo el siervo a Saúl. Así que fueron a verle. Pero un día antes de que Saúl viniese, Jehová le había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Así que después de la llegada de Saúl, Samuel tomó una redoma de aceite y la derramó sobre su cabeza, lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por el príncipe sobre su pueblo Israel? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: viva el rey. Cuando Samuel le dijo a Saúl que Dios lo había escogido por príncipe, Saúl humildemente contestó: ¿no soy yo hijo de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Y cuando Samuel lo fue a presentar como rey delante del pueblo, se escondió. Así que sus primeros pasos fueron dados en humildad y dependencia de Dios y de Samuel. Enseguida obtiene una gran victoria contra los amonitas. Y el secreto de esta gran victoria fue que el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Pero ahora el Espíritu de Dios no está sobre la iglesia de Jesucristo, sobre nosotros, sino que está con nosotros y en nosotros. Está dentro de nosotros. Así es que el mismo Espíritu que tenía Saúl sobre él, ahora lo tenemos también. Pero no sobre nosotros, sino dentro de nosotros. Así que si Dios está con nosotros y en nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Pero antes de esta victoria, había gente en el pueblo que no quería reconocer a Saúl como rey. Pero luego que el pueblo se dio cuenta de esta gran victoria, todo el pueblo lo reconoció. Y ya anciano el profeta Samuel le advierte a todo el pueblo de Israel que si temen a Jehová y le sirven juntamente con su rey, les irá bien. Pero si perseveran en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. A los 2 años de estar reinando Saúl al pueblo de Israel, cometió su primer error. Pues desde el primer encuentro de ambos, cuando Samuel le habló a Saúl que había sido escogido como príncipe del pueblo de Dios, Samuel le ordenó a Saúl diciendo: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Y le sigue diciendo esto: espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Este momento llegó casi a los 2 años de su reinado. Los filisteos ocupaban parte del territorio de Israel. Jonathan, hijo de Saúl, al frente de 1000 hombres, atacó una guarnición filistea, y Saúl, que estaba en Gilgal con 2000 hombres, declaró la guerra. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, y cuando los israelitas se dieron cuenta de que su enemigo era tan numeroso como la arena del mar, pues eran cerca de 30,000 carros y 6,000 hombres de a caballo, aparte los que venían a pie. Empezaron a esconderse en cuevas, en fosas, en peñascos, en rocas, en cisternas, y otros cruzaron el Jordán. Saúl permaneció en Gilgal, y el poco pueblo iba tras él temblando. Así que Saúl esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero el profeta no llegaba a Gilgal, y el pueblo se le desertaba a Saúl. Entonces le dijo al pueblo: traedme holocausto y ofrenda de paz, y lo ofreció. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, Saúl vio a Samuel que venía, y salió a recibirlo. Entonces el profeta le preguntó: ¿qué habías hecho? Y en vez de sentirse arrepentido o avergonzado, empezó a excusarse, acusando a Samuel por su tardanza, y a la vez él se vanagloriaba. Pues no eran exactamente los 7 días con que lo que había de contar, sino con la llegada del profeta, pues él le había dicho: espera hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Así que Saúl no esperó a Samuel y ofreció el holocausto sin ser sacerdote, pues solamente el sacerdote podía hacerlo. Con esta acción estaba demostrando que era autosuficiente, y de seguro pensó que no valía la pena esperar por Samuel para que orara por él y le aconsejara. Pero la palabra de Dios nos dice en Proverbios 12:15 que el que obedece el consejo es sabio, pero el que lo menosprecia es necio. La respuesta de Samuel a Saúl fue una censura quíntuple. Primero, locamente has hecho. Segundo, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Tercero, tu reino no es confirmado. Cuarto, tu reino no será duradero. Y quinto, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón.
Enseguida Samuel se levantó y se fue, y Saúl estaba como si no hubiera pasado nada ya. Le era indiferente perder el reino. Otro error que Saúl cometió fue el no reconocer ni arrepentirse de su primera falta, y esto le siguió llevando a otros y mayores errores, como lo dice la Escritura, que un abismo llama a otro abismo. Entonces los filisteos enviaron a 3 escuadrones en distintas direcciones. Israel estaba desarmado, no tenía ni espada ni lanza, ni ninguna otra arma de hierro. Pero Jonatán, el hijo de Saúl, que confiaba en Dios, juntamente con su ayudante, se arriesgó a atacar una guarnición de los filisteos, porque él creía que para Jehová no es difícil salvar con muchos o con pocos, pues la misma Escritura nos dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Una de las excusas de Saúl de haber ofrecido el holocausto sin haber esperado a Samuel fue porque el pueblo se desertaba, o sea que se estaba quedando con poca gente. Así que Jonatán, confiando en Dios y esperando señales de Dios, se infiltró en el campamento de los filisteos y junto con su ayudante mataron a 20 filisteos con una rapidez sobrenatural, causando pánico en el campamento de los filisteos. Y he aquí que la espada de cada uno estaba contra su compañero y había gran confusión. Así fue como Jehová salvó a Israel de aquel día, y lo salvó por la confianza y la obediencia de Jonatán, porque la Escritura nos dice: bendito el varón cuya confianza es Jehová. Así que mientras Jonatán y su ayudante peleaban y exponían sus vidas, Saúl mostraba su desequilibrio dando órdenes absurdas. Y una de ellas fue que le dijo en una ocasión al sacerdote Ahías: trae el arca de Dios. Pero enseguida le dio una contraorden diciéndole: detén tu mano. Con esta actitud estaba deseando manejar al sacerdote a su antojo, como había pretendido hacerlo con el profeta Samuel, nada más que claro, no se lo permitió. En otra ocasión dio otra orden contraria a la causa de Israel, declarando esto: maldito al que comiere algo en todo el día. Y Jonatán, a quien Dios honró con tan notable victoria y que humanamente fue el héroe en esta victoria, no se había enterado de la orden de su padre. Y dice la Escritura que Jonatán alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel, y llevándosela a la boca enseguida se le aclararon sus ojos. Pero luego uno del pueblo le avisó a Jonatán que no debería de haberlo hecho, a pesar de que el pueblo desfallecía. Jonatán se dio cuenta del grave error de su padre y dijo: mi padre ha turbado al país. Pues ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber comido un poco de esta miel. Cuanto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos. ¿Acaso no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Vamos a ver otra orden errática de Saúl. Esta consistió en que después de todo un día de guerra, encabezado por Jonatán, estando el pueblo cansado, Saúl dijo: descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana. Y el pueblo respondió: haz lo que bien te pareciere. Entonces el sacerdote, viendo que Saúl hacía como le parecía, le sugirió que consultara a Jehová en esto de perseguir a los filisteos, diciéndole: acerquémonos aquí a Dios. Y dice la Escritura que Saúl consultó a Dios, mas Jehová no le dio respuesta en aquel día. Así que ya Dios comenzaba a negarle respuesta a Saúl. Otro error grave de Saúl fue cuando Jonatán admitió que había comido un poco de miel, ignorando la prohibición. Saúl lo sentenció a muerte. En Jonatán no había rebelión ni desobediencia, pues ignoraba por completo la orden. Es por eso que él preguntó: ¿y por eso he de morir? Y Saúl le respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás. Entonces el pueblo habló en favor de él con Saúl sobre su vida ejemplar, los hechos heroicos y la victoria que Dios le había dado al pueblo por medio de Jonatán. Y el pueblo, nos dice la Escritura, libró de morir a Jonatán. Enseguida vamos a ver el error decisivo de Saúl. Así que, trascendiendo algún tiempo, Saúl recibe otra oportunidad, pues Dios envía a Samuel con Saúl, a quien no veía desde el incidente en Gilgal, a darle el mensaje que destruyera todo lo que tuviera Amalec. Y le dice el Señor: no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños, aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y el profeta Samuel le hizo ver bien claro a Saúl que esas palabras eran de Jehová y que las obedecía sin apartarse de ellas. Y dice la palabra que Saúl derrotó a los amalecitas y tomó vivo al rey de Amalec, Agag. Y Saúl y el pueblo perdonaron al rey, y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y dice la Escritura que no
lo quisieron destruir. Así que Saúl no realizó el trabajo como se lo ordenaron, pues lo hizo parcialmente. Sabemos que obediencia parcial es desobediencia, pues trajo vivo a Agag como trofeo de guerra. Así que una vez más fue rebelde al mandato de Dios, y esa misma noche Dios dijo a Samuel: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en contra de mí y no ha cumplido mis palabras. Entonces el profeta Samuel madrugó a encontrarse con Saúl, y cuando lo encontró, ya Saúl había levantado un monumento en su propio honor por la victoria contra los amalecitas. No tenía conciencia de haber desobedecido, y peor se vanaglorió. Y la Escritura nos dice que la vanagloria no viene de Dios, sino del mundo. Y cuando Saúl se encontró con el profeta, le dijo: yo he cumplido la palabra de Jehová. Pero esto era mentira, pues Samuel tomó como evidencia el bramido de los animales que él oía. Saúl contestó que el pueblo había perdonado lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios. Y esto también fue mentira, pues no fue el pueblo, sino que fue él. Y referente a esta ocasión, la Escritura nos dice en Proverbios 12:22 que los labios mentirosos son abominación a Jehová. Y Samuel le vuelve a decir: ¿acaso no has oído la voz de Jehová? ¿Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl repite e insiste en contra de lo que Dios y Samuel decían, y le dice: he obedecido la voz de Jehová, he traído a Agag rey de Amalec, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. Así que a la vez que se excusaba, pues admitió que trajo vivo al rey y que el botín era maldito. Pero Samuel, que era más firme en sus pronunciamientos, que eran de parte de Dios, le dijo: ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedece a las palabras de Jehová? Pues ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Y nosotros sabemos de antemano que el error advertido, pero siempre continuado, es pecado cometido justamente adjudicado, y el pecado no arrepentido ni tampoco confesado al hombre tiene afligido y no será prosperado. Ahora vamos a ver cómo Saúl es desechado por Dios, pues ante la gravedad de su pecado, ante su rey e incidencia, ante su falta de arrepentimiento, la sentencia divina fue: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Así que Saúl es acusado por segunda vez, y esta vez definitivamente por desobediente, obstinado y rebelde contra Dios, y esto equivale a los pecados de adivinación e idolatría. Así que ante esta censura, sentencia tan firme y fuerte, Saúl admite parcialmente su pecado cuando dice: porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Aquí está responsabilizando al pueblo por su pecado, y esto lo sabemos que no es un verdadero arrepentimiento. Además, él fue quien comenzó a desobedecer cuando dejó y trajo vivo al rey. Te diré, mi hermano, si me estás escuchando, que lo que realmente le preocupaba a Saúl no era haber quebrantado la palabra de Dios, sino el verse afectado en su prestigio y posición ante el pueblo. Es por eso que le piden a Samuel que vuelva con él, para que el pueblo le diera junto con el varón de Dios, pues el profeta sí gozaba de una buena distinción en el pueblo, como muy pocos hombres en toda la historia del pueblo de Israel. Entonces Samuel se negó a ir con Saúl y le repitió diciendo: porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Entonces, al darse vuelta para irse, Saúl se agarró del manto del profeta y éste se rasgó. Esto no fue sino un acto de atrevimiento, de obstinación y de remordimiento. Quería forzar a Samuel, pues no le pesaba ni se arrepentía por desobedecer a Dios y ofender al varón de Dios. Lo único que le interesaba y le remordía era perder su posición y el reino. Entonces Samuel, que era profeta, tomó aquella rasgadura de su manto, producida por la acción de Saúl, como una señal, y le dijo: Jehová ha rasgado de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Pero en esta ocasión rogó a Samuel que lo honrara delante de los ancianos de Israel, a lo cual accedió Samuel, lo cual aprovechó para terminar la tarea que Saúl no concluyó, dándole muerte al rey de Amalec, el cual tenía preso Saúl. Enseguida Samuel se fue a Ramá, y Saúl se fue a Galboa, y nunca más volvió Samuel a ver a Saúl, y éste lloraba, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel.
A continuación vamos a ver cómo el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Cuando Dios ordenó a Samuel que fuera a la casa de Isaí de Belén a ungir a otro rey, conociendo Samuel que Saúl estaba ya desequilibrado, temió por su propia vida y dijo, si Saúl lo supiera, me mataría. Así que Dios le dio las instrucciones a seguir. Y David fue ungido como rey, aunque no tomaría el trono hasta la muerte de Saúl, los cuales fueron varios años después. Y desde ese día, dice la Escritura, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Pero por otro lado, qué triste que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y dice la palabra de Dios que le atormentaba un espíritu malo. Y sabe usted, ¿por qué? Pues simple y sencillamente porque desobedeció a Dios. Pues Él no nos deja nada más porque sí. Él no nos da la espalda por puro gusto, sino que somos nosotros el que se le damos. Somos nosotros los que le dejamos con nuestras actitudes, contristando así al Espíritu de Dios hasta apartarse de nosotros. Los criados de Saúl se dieron cuenta que un espíritu malo le atormentaba y sugirieron que fuera traído alguien que supiera tocar el arpa. Así que fue traído David al palacio. Y cuando tocaba el arpa para Saúl, puesto que el Espíritu de Jehová estaba sobre David, el espíritu malo se apartaba de Saúl. ¿Y sabe usted por qué? Pues no era porque David era bien parecido, o porque tocaba o se entonaba muy bien, o porque su arpa era muy buena, no, sino porque el Espíritu de Jehová estaba sobre de él, pues cuando en una persona está la presencia del Todopoderoso, entonces los demonios tiemblan y se van porque no pueden resistir la presencia del Dios Todopoderoso. Así que por causa de ese espíritu malo o demonio que le atormentaba, que le dominaba, Saúl estaba nervioso, enojado, miedoso, celoso y regañón hasta colérico, porque la palabra de Dios nos dice en Romanos 2:5 que por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Los años transcurren con Saúl, un rey sin gloria, sin paz, caído, desechado, atormentado, y así, como se encontraba, surge otra guerra con los filisteos. Pero esta vez los filisteos, considerando que los israelitas les superaban en número, tenían otro plan, pues tenían un gigante entre ellos llamado Goliat, que medía más de 13 pies, o sea, 3 metros de altura, que vienen siendo unos 3 metros aproximadamente, con una armadura que pesaba más de 300 libras, y proponían que un hombre de Israel saliera a pelear con él, y quien venciera, el pueblo del perdedor, sería siervo del pueblo del vencedor. Así que por espacio de 40 días, 2 veces al día, este filisteo retaba y encarnecía a Saúl, al pueblo israelita, y a lo que es peor, a Dios. La Escritura nos dice que Saúl tenía miedo. Y recuerde que Saúl era el más grande de los hombres que procedía a todos los hombres del hombre para adelante, pero estaba desechado y sin gloria, porque el pecado y el demonio no le dejaron tener paz ni valor, porque la palabra de Dios nos dice que no hay paz para los malos. Así que nadie se atrevía a salir a pelear con el gigante. Pero al fin, entra en escena David, pero nadie le quería, nos dice la Escritura, porque era un muchacho. Pero la confianza de David estaba en Jehová, pues él le dijo a Saúl, Jehová, que me ha librado de las garras del león y del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Porque cuando tenemos la confianza en Dios, él perseverará a nuestro pie. Así que cuando Goliat vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, y le dijo, ¿soy yo acaso un perro para que vengas a mí con palos? Pero David le respondió, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos que tú has provocado. Porque cuando uno va en el nombre que es sobre todo nombre, los demonios tiemblan y hay victoria. Así que de inmediato David lanza su piedrecita con la honda y le pega al filisteo en la frente y cae sobre su rostro en la tierra. Enseguida corrió David, tomando la espada, le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su héroe caído muerto, decapitado, huyeron. Dios dio la victoria a Israel, pero fue por medio del muchacho David. Así vemos como el rey estaba caído y sin gloria. Así que después de esta gran victoria, David se quedó en el palacio y entró él y Jonatán, hijo de Saúl, se realizó una sincera y estrecha amistad, puesto que la victoria de David había sido la victoria de Saúl y de todo el pueblo, y en todas las ciudades había fiesta, y las mujeres cantaban, Saúl hirió a sus miles, pero David sus 10,000. Pero aún Saúl seguía estando atormentado por un demonio, y ese demonio hizo que se enojara por causa de ese cántico popular, y por eso mencionó esto, no le falta más que el reino. Así que el demonio en Saúl
lo seguía atormentando, pues Saúl lo que quería era seguir siendo rey, aunque estuviera caído, desechado y atormentado. Tenía obsesión por el poder. Y dice la Escritura que desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Al otro día el espíritu demoníaco tomó a Saúl y desvariaba en medio de la casa. Nótese que ya no solo era que el espíritu malo atormentaba a Saúl, sino que lo tomó, lo poseyó, así que Saúl ya estaba poseído del demonio, era un demoniado. Y también nótese que dice que desvariaba, y desvariar significa delirar, decir despropósitos, hablar de desatinos y locuras. Un día Saúl arrojó la lanza, diciendo que arrea a David en la pared, pero David le valió 2 veces. Y una vez más, afirman las Escrituras que Jehová estaba con David, pero que se había apartado de Saúl. Enseguida continuó una cacería implacable de Saúl para matar a David, impulsada por el demonio que poseía a Saúl. Tan endemoniado estaba Saúl que realizó 21 intentos para matar a David sin tener éxito, pero sí logró matar a 85 sacerdotes solamente por el hecho de que le dio alimento a David. También tiró la lanza para matar a su propio hijo Jonathan, porque era amigo de David. Así que ya era un criminal consumado, un loco esquizofrénico y endemoniado. Sabemos por medio de la Escritura que en las persecuciones de Saúl contra David, David pudo haber matado a Saúl en 2 ocasiones, pero no lo hizo, más bien lo invitó a reconciliarse con él. En una ocasión David cortó parte del manto real de Saúl, situándose a lo lejos y dirigiéndose con todo respeto le dice: mi señor el rey. Y además le habló palabras de reconciliación, diciéndole en esos momentos que le había perdonado la vida. Pero Saúl le contestó: ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Como dándole a entender que él no lo hubiera hecho. Y como Saúl lo que tenía era fiebre de reino, le dijo a David: como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Aquí estamos viendo que no hay nada de arrepentimiento, nada de perdón, ni mucho menos nada de reconciliación. Así que la persecución siguió. En otra ocasión, cuando Saúl y sus hombres dormían, David se acercó y se llevó la lanza y la vasija de agua de Saúl. Ahí pudo haberlo matado, pero tampoco lo hizo. Y después de dirigirle palabras de paz, David le pregunta a Saúl: ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Y el pasaje termina diciendo: entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar para evitar la persecución de Saúl. David se fue al territorio de los filisteos para que ya no siguiera persiguiendo. Enseguida vino la noticia a Saúl de que David había huido a Gat, y dice la Escritura que Saúl ya no lo buscó más. David habitó entre los filisteos 1 año y 4 meses, así que vemos que Saúl rechazó 2 grandes oportunidades de reconciliación, que si las hubiese aprovechado, se hubiese podido liberar de lo que aún faltaba. Ahora vamos a ver a continuación cómo la práctica de la adivinación estaba aún prohibida por Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10, nos dice así la Escritura: no sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Y en Levítico capítulo 19, versículo 26 nos dice así: no seréis agoreros ni adivinos. Y en el versículo 31 nos dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándolos con ellos. Y la razón para esta provisión es porque es abominación a Jehová. Y una cosa abominable es detestable, aborrecible, odiosa, considerable, maldita. Así nos dice la Escritura. Y la razón de por qué es una abominación para con Dios es porque es contaminación demoníaca. Es la obra de demonios, de mentira. Es la obra de Satanás, pues no debemos de contaminarnos con ellos, ni debemos prestar atención a los adivinos, ni a los encantadores, porque ellos os profetizan, claro, mentira. La práctica de la adivinación era castigada con la muerte, pues en Éxodo 22:18 nos dice la Escritura que a hechicera no dejará viva. Y en Levítico 20:27 nos dice que el hombre o la mujer que se entregase a la adivinación han de morir apedreados, porque el adivino del diablo trabaja por lucro personal, mas el profeta de Dios no, porque él arriesga su vida por el Señor.
obedeciendo lo que el Señor le manda, lo que en la mayoría de las ocasiones eran mandatos, exhortaciones y reprensiones duras. Pues el método de Dios es la profecía, no la adivinación. El instrumento de Dios es el profeta, no el adivino. La obra de Dios es la revelación bíblica, no el ocultismo tenebroso. Pues lo que le agrada a Dios es la fe sencilla, no la superstición mágica, porque sin fe en Dios es imposible agradarle, porque el justo por la fe vivirá, dice la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, refiriéndose al caso del rico y Lázaro, explica en Lucas capítulo 16 esto: te ruego pues, Padre, que le envíes, o sea, al espíritu de Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y la respuesta fue negativa, aunque el espíritu del rico insistió. Aquí vemos que ante esta evidencia bíblica podemos concluir que la adivinación y la invocación de los muertos o necromancia, juntamente con sus resultados, son una mentira de Satanás, son obra de los demonios, y los participantes están en cautiverio, en tinieblas y en perdición. Así que la condición de Saúl iba empeorándose, pues ya estaba poseído de demonios, claro, esquizofrénico, era un sanguinario abandonado de Dios y poseído, o sea, controlado por demonios. Y estando ya Saúl en esta condición, entonces los filisteos reunieron de nuevo sus fuerzas para pelear contra Israel, pues Israel ya estaba sitiado y Samuel, el profeta, había muerto desde hace 2 años. David estaba fuera del país por la persecución de Saúl. Jonathan estaba triste por la condición, claro, de su padre Saúl. Cuando éste vio el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Porque nos dice la Escritura que para que los impíos no hay paz, pero el alma que está en paz con Dios no tiene miedo, ni se turba su corazón. Así que en esta condición de impiedad, de pecado, de desobediencia, de rebelión contra Dios, bajo la influencia del espíritu de miedo, de turbación, de desesperación y de los demonios que lo controlaban, Saúl consultó a Jehová. Pero la Escritura nos dice que Jehová no le respondía, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Pero nos hemos enterado que Saúl no era temeroso de Dios, ni hacía su voluntad. Era un rebelde contra Dios, y hacía su propia voluntad, y en vez de humillarse delante de Dios, su rebelión aumentaba y su condición empeoraba. Y en los actos de rebelión contra Dios manda a buscar una pitonisa, una divina. Él sabía muy bien que esto estaba prohibido por Dios, y sabía que la razón de su prohibición era porque era abominación a Jehová, porque esos espíritus de adivinación eran espíritus malos, demoníacos, y por esta razón él mismo había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Pero parece que Saúl había desobedecido tanto que Dios tuvo que dejarlo y los demonios lo tomaron. Saúl sabía que al consultar a la pitonisa estaba consultando a los demonios. No dudó que él pensara así: si Dios no me oye ni me contesta, entonces consultaré al mismo Satanás. Así que Saúl se disfrazó para ver a la pitonisa, ocultando según él su identidad, haciendo el papel de hipócrita. Imagínense el rey disfrazado de vulgar e ignorante. Es horrible como Satanás engaña a sus víctimas. Y Saúl le dijo a la mujer: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Así que Saúl sabía muy bien que él no estaba consultando a Dios, sino al espíritu de adivinación. Él sabía que lo que sucediera, lo que se dijera, sería por el espíritu de adivinación. También sabía que eran espíritus malos de mentir, y también la pitonisa sabía que la ley de Dios y la ley de Israel condenaban con muerte a los adivinos y agoreros, y le dijo al visitante: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los invocadores y a los adivinos. ¿Por qué? Pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir, le dijo la pitonisa. Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Así que Saúl tomó el nombre de Jehová en vano, pues juró por Jehová en contra de la ley de Dios. Violó la ley al solicitar los servicios de una pitonisa, y la volvió a violar al proteger a la pitonisa. Cuando Saúl le dijo a la pitonisa: y me haga subir a quien yo te dijere, aquí vemos la obstinación
la rebelión, el capricho personal y el dominio demoníaco que había en Saúl. Expresa su carácter terco y soberbio, pues quería las cosas a la fuerza, como cuando rasgó el manto del profeta Samuel. Y dice la Escritura en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 5, que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces la pitonisa le dijo: ¿a quién te haré venir? Solo las pitonisas, brujos y medios trabajan al gusto del consumidor, al gusto del visitante. Son estos los que pagan, no son los muertos ni los demonios. Pero por otro lado, Dios le da al hombre no lo que al hombre le gusta, sino lo que el hombre necesita, claro, de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando le dijo Saúl a la pitonisa: hazme venir a Samuel, esto fue un deseo obstinado y rebelde. No olvidemos que la consulta a los muertos está prohibida por Dios, así que Saúl pretendía comunicarse con Samuel, el cual ya había muerto desde hace 2 años. Así que por encima de las órdenes y leyes de Dios, Saúl había hecho caso omiso, había rechazado, desobedecido y violado el consejo de Samuel cuando éste todavía vivía. Y por la abierta rebelión de Saúl contra el Señor, Samuel se alejó de Saúl y no quiso ni verlo más, ni encontrarse con él. Pues mientras Samuel vivía en Ramá, que no quedaba muy lejos de Gabá, Saúl nunca se interesó por ir a ver y consultar, a pedir consejo a Samuel. Y ahora Saúl quiere comunicarse con Samuel a través de un espíritu de adivinación, a través de una abominación de un demonio. ¡Qué necio! Pues la palabra de Dios nos dice que los necios mueren por falta de entendimiento. Y la Escritura nos sigue diciendo que, viendo la mujer a Samuel, aquí es donde nosotros debemos entender que la Escritura está haciendo el relato conforme lo presentaba la bruja y conforme lo aceptaba Saúl. Pues quería a Samuel y la pitonisa tenía que decir que era Samuel, no podía decir que era otro, tenía que ser Samuel, pues Samuel era el solicitado, y si no aparecía Samuel, desaparecía la bruja. Así que vino el Samuel, entre comillas, pero el de la bruja. Y la mujer le dijo a Saúl: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Yo me pregunto, ¿quién trataba de engañar a quién? Pues Saúl era más fácil de identificarse, pues era el hombre más alto en todo Israel, pues sobrepasaba de los hombros para arriba al más alto en todo el pueblo. Probablemente la pitonisa lo había reconocido desde que llegó, pues desde entonces ella comenzó a hablar de lo que Saúl había hecho con los adivinos. Cuando el visitante le garantizó que nada le sucedería, pues ella sabía que el único que podía dar tales garantías era Saúl. Pero la pitonisa de Endor tenía que preparar bien la trampa, así que si la bruja misma hubiera creído que la supuesta aparición era el verdadero y auténtico Samuel, en vez de tener miedo a Saúl, que después de todo se había embelecido delante de ella, hubiese tenido miedo del auténtico Samuel. Pues el verdadero Samuel se había apartado de su amigo y protegido a Saúl por desobediente. Había cortado en pedazos al rey Agag, el trofeo de guerra de Saúl. ¿Y quién hubiera hecho el auténtico Samuel con una bruja abominable y con un rey villano? La bruja sabía lo que hubiera hecho el verdadero y auténtico Samuel. ¿Qué has visto?, preguntó Saúl. Tenga en cuenta algo muy importante que le voy a decir, que Saúl nunca vio nada. Entonces la pitonisa le dijo: he visto dioses que suben, ¿sí escuchó bien? Que suben de la tierra, o sea, espíritus. ¿Se da cuenta? Le pidió solamente a uno y salieron muchos. Pues si Dios hubiera dejado salir al espíritu del auténtico Samuel, ¿usted cree que hubieran salido muchos? Pues claro que no. ¿No cree usted que el que salió fue el Samuel, entre comillas, de la bruja? Entonces preguntó Saúl: ¿cuál es su forma? Pues Saúl dependía de lo que dijera la bruja. Entonces la pitonisa respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. En primer lugar, la bruja había conocido a Samuel, pues todos le conocieron. Además, todos sabemos que los demonios asumen cualquier forma, figura, apariencia, hasta la voz y los ademanes de las personas que han muerto. Entonces Saúl entendió que era Samuel. La Biblia no dice expresamente que era Samuel. Lo que hace es que relata el incidente según lo presentaba la bruja, la pitonisa, y según lo aceptaba Saúl. Lo que dice la Biblia es que Saúl entendió que era Samuel, pero el entendimiento de Saúl estaba atrofiado, embrutecido.
Era un hombre esquizofrénico, perturbado, endemoniado, poseído. Él no estaba capacitado para entender o discernir la verdad. Lo que creía era la mentira, porque era lo que quería creer. Se cumplía en él la palabra que dice en la segunda epístola de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, que para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por eso Dios le permite un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que si Dios no le contestó a Saúl por medios legítimos y bíblicos, mucho menos podía contestarle por un medio abominable y condenado por Dios mismo tantas veces en las Escrituras. ¿Cree usted que Dios sea capaz de violar su propia palabra? Si no le contestó por medio del Espíritu Santo, ¿cómo podría contestarle por medio del Espíritu de Satanás? Así que está claro en la Biblia que lo que Saúl deseaba era hablar con un espíritu de adivinación, o sea, con un demonio. Pues si él quería un demonio, ¿usted cree que Dios le hubiera enviado a un santo? Y nos sigue diciendo la Escritura, que humillado el rostro Saúl en tierra hizo gran reverencia al el rebelde Saúl, endemoniado y asesino Saúl, nunca se humilló su rostro en tierra ni reverenció a Dios, ni al auténtico Samuel en vida, pero ahora se humilla y hace reverencia ante la aparición de Samuel, según de Samuel de la bruja, que él mismo no ve, y también se humilla ante la medium espiritista por medio de quien hablaba el espíritu malo, imitando la voz de Samuel. Y dice la Escritura, y Samuel, claro que aquí está hablando la Escritura de Samuel, entre comillas, de la bruja. ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? La voz que oía Saúl tenía todas las tonalidades de la voz del auténtico Samuel, la cual era imitada por el espíritu de adivinación, usando, claro, las cuerdas vocales de la bruja. Y dijo, haciéndome venir, si en vida Saúl no pudo presionar ni forzar a Samuel a sus caprichos, ¿cómo podía hacerlo venir después de muerto? ¿Usted cree, hermano, que me está escuchando, que Dios hubiera permitido interrumpir el reposo del espíritu de uno de sus más dignos e ilustres hombres santos para que viniera a hablar por los labios de una bruja inmunda y contaminada por ser instrumento de los demonios, para hablarle a un impío rebelde y asesino como lo era Saúl? Pues está claro que no. Lo que sí estoy seguro es que nada ni nadie puede inquietar la paz y el reposo de los que parten con el Señor. Nada ni nadie puede hacer venir a los espíritus que parten para la eternidad, sea al descanso o al tormento. La Escritura nos dice en Lucas capítulo 16 que a Moisés y a los profetas, óiganlos, pues si no oyen a Moisés, o sea a las Escrituras, y a los profetas, o sea a los predicadores, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levanten de los muertos. Así es que, aunque algunos se levantara de los muertos con cuerpo resucitado visible, como fue levantado nuestro Señor Jesucristo, y como se levantarán los dos testigos, no creerán, mucho menos creerán y se arrepentirán si lo que les habla es un espíritu invisible. Y sigue diciendo en la Escritura, y Samuel dijo a Saúl, por este hecho de que así dice la Escritura, algunos piensan que tal vez si sería Samuel, pero ya hemos dicho que la Biblia misma no da testimonio, no dice que fuera el auténtico Samuel. La Biblia lo que hace es referir el incidente, hacer el relato conforme a la pitonisa lo presenta, y Saúl lo acepta, pues Saúl lo que pidió fue un espíritu de adivinación, y exactamente eso tenía el Samuel, que hablaba lo que hacía a través de la medios y a través de los medios y espíritus de adivinación. Son los demonios los que hablan, imitando la voz de las personas que han partido. Y Saúl le dijo al Samuel de la bruja, Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profeta ni por sueños. Claro está que si Dios no le respondía más por ningún medio, está claro que aquel que le estaba respondiendo no era Dios, ni era parte de Dios, ni era permitido por Dios. Y la Escritura nos sigue diciendo, te he llamado, pero Saúl sabía que Dios no le respondía ni por mi medio, pues Saúl sabía que Samuel en vida se había alejado de él y no le dio más por años, así que Saúl estuvo enterado de la integridad y de la obediencia del profeta Samuel hacia Dios. Te he llamado, nos sigue diciendo la Escritura. Aquí vemos que Saúl pretendía tener acceso a Samuel, marginando a Dios, pretendía colocar en pugna a Dios y a Samuel, como si el auténtico Samuel fuera a favorecer a los que Dios desecha. Pretendía ganarse a Samuel a su favor y en contra de Dios para invalidar la palabra divina, que prohibía la invocación de los espíritus de los muertos. Pero ni Saúl, ni la bruja, ni un congreso de agoreros y brujos, ni el mismo diablo y el infierno con todos sus demonios podían
ni pueden forzar al espíritu del verdadero Samuel para que viniera, ni tampoco obligar a Dios para que lo permitiera, violando así su palabra, pues Dios nos dice por medio del profeta Isaías, en el capítulo 44, 25, yo deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros. Así que bíblicamente y doctrinalmente no podía venir el espíritu del auténtico Samuel, pero como Saúl quería a Samuel por medio de un espíritu de adivinación, el diablo le fabricó un Samuel, el Samuel de la bruja, y las palabras del Samuel de la bruja estaban designadas para desesperar y turbar más a Saúl y así conducirlo a decisiones fatales. El diablo primero es tentador y cuando logra la caída de su víctima, entonces se convierte en atormentador y burlador. Así que para que Saúl creyera que el espíritu de adivinación le había hecho venir al auténtico Samuel y que este era el que hablaba, le recuerda lo que Dios dijo con relación al rey Amalek y lo que Saúl hizo y lo que no hizo. El diablo sabe cómo hablar con aire de orador sagrado y de profeta, y hasta de ángel de luz, pues todo lo que el espíritu de adivinación habló con respecto a Saúl y al reino y a Dios le había hablado de modo que era conocido. Lo único adicional que dijo el espíritu de adivinación fue que Israel perdería la guerra con los filisteos, pero esto lo sabía todo el mundo, comenzando con Saúl desde antes de hablar con la pitonisa, pues él le decía, no sé qué hacer. Los filisteos sabían muy bien la condición emocional desordenada y enloquecida de Saúl y sabían que el gran héroe David no estaba en Israel, por lo mismo estaban seguros de la victoria. Si los filisteos lo sabían, mucho mejor lo sabían los demonios. Otra cosa adicional que mencionó el Samuel de la bruja fue, mañana estarás conmigo. Aquí se estaba refiriendo a la muerte de Saúl, que era altamente probable, pues el siguiente día se iniciaba la guerra y el demonio lo sabía, pues al decir, estarás conmigo, el espíritu de adivinación, el demonio estaba enseñando las cartas, se estaba identificando o descubriendo, pues el verdadero Samuel le hubiera reprendido más fuertemente de lo que le hizo en vida. Había descendido a lo peor a consultar una pitonisa, pero si hubiera sido el auténtico y santo Samuel, en ningún momento le hubiera dicho, estarán conmigo. Al impío y rebelde de Saúl, y sabemos que después de la muerte, el espíritu de Samuel y el de Saúl no podían estar juntos, pues el espíritu del auténtico Samuel estaba en el compartimiento de los justos, y el espíritu de Saúl iría al compartimiento de los malos. Y Jesús enseñó que una gran cima estaba entre ambos compartimientos, de manera de los que quisieran pasar de aquí y a vosotros no pudieron ni podrán de allá pasar acá, puesto que el espíritu de Saúl iba para el tormento. Por esta razón el espíritu de adivinación dijo, mañana estarás conmigo, pero después de la sesión con la pitonisa y de la conversación con el Samuel de la bruja, Saúl cayó en tierra, cuán grande era, turbado en gran manera, pues en vida de Samuel Saúl había escuchado los de labios de aquel palabras similares de amonestación, y Samuel concluyó sus advertencias. Y el pueblo ya no lo sea ni quería, como sigue más perseverando. Así es que, gracias a Dios por permitirme compartir este mensaje. Que Dios lo siga bendiciendo, y así se despide el pastor, su amigo Carlos Parga. Bendiciones a todos.